Bueno, entonces, como les comentaba, eh, la computadora, ujú, todo este esquema que vemos aquí de entrada, salida, trabajo con la memoria principal, etcétera, etcétera, la computadora solamente entiende de unos y ceros, ¿ok? Entonces, al hacer eso, cuando yo estoy hablando de guardar información en la memoria principal, estoy hablando de guardar solamente unos y ceros. ¿Ok? Va a depender de la capacidad de la computadora, de cuántos bytes sea cada celda de la memoria principal. ¿Ok? Puede ser de 8 hasta 64 bits. ¿Ok? Pero no dejan de ser simplemente unos y ceros. ¿Ok? Lo que normalmente se maneja en lenguaje ya normal de computadoras, más que hablar de bits, de unos y ceros, hablamos de bytes. ¿Y qué es un byte? Pues son 8 bits. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una palabra, lo que estamos hablando es del tamaño de la celda de memoria. ¿Ok? Y la palabra puede ser, por ejemplo, de 2 bytes, es decir, de 8 bits, digo 16 bits, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente, 32 bits, 4 bytes, ¿ok? Y 8 para 64, ¿ok? Podemos hacer la analogía del tamaño de una caja. ¿Qué tan grande es la caja donde podemos almacenar nuestra información sabiendo que lo único que podemos guardar dentro de esa información son unos y ceros? ¿Ok? Obviamente esos unos y ceros se transforman en datos, o sea, una cantidad enorme de bytes, ¿sí? Que son, por ejemplo, palabras de 32 bits, por ejemplo, ¿sí? Van a haber 32 unos y ceros, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, eso se traduce a una instrucción a la computadora que puede decir suma algo, resta algo, mueve esta información acá, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto es lo que va leyendo celda por celda el procesador desde la memoria principal. ¿Ok? Vamos a ver este video. Me dicen por ahí nada más si pueden escucharlo. Déjenme darle clic y luego compartirles. Throughout history, almost every civilization has used a Aguántenme. Share. A ver. Ahí lo que no estoy muy seguro, chavos, es si escuchan el audio del video, ¿me pueden decir? Puedo Throughout ver el history, video. almost every civilization has used a Sí, sí se decimal escucha. number. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí se escuchan. Perfecto. Sí. Entonces, déjenme ponerle nada los subtítulos. Hacemos grandote. Y vemos rápido. Porque las computadoras trabajan con bits, es decir, con unos y ceros. Throughout history, almost every civilization has used a decimal number system with 10 digits, 0 through 9. All of the numbers we can possibly think of use some combination of those 10 digits. Computers, however, operate very differently. Instead, they use a number system that has just 2 digits, 1 and 0. This system is called binary, and your computer uses it all the time. Computers need information in order to do what they do. This digital information, or data, is made up of something called bits. Bit is short for binary digit, meaning each bit is really just a single number, either a 1 or a 0. These bits can be combined to create larger units like bytes, megabytes, and so on that we use to measure our files. The larger a file is, the more bits it has. So something like a high-resolution video is actually made up of millions and millions and millions of ones and zeros. So how exactly do these ones and zeros come together and allow a computer to function? Let's think of binary as a light switch. Imagine that a 1 represents the light switch being on, and 0 represents it being off. With binary, the light is either on or off with no other possible states.
So these bits are strung together as different combinations of ones and zeros, and they form a kind of code. Your computer then rapidly processes this code and translates it into data, telling it what to do. You might be wondering, why do computers use binary instead of the decimal system that we use for counting things in the real world? Well, as previously mentioned, binary has two states, off and on. If computers were to use decimal, there would be 10 states instead. Our computers would have to work a lot harder to process all of these. Binary is easier for them to process and also takes up less space. Just like atoms make up everything around us in the real world, everything in the digital world, including video, text, pictures, and more, can be broken down into binary. And even though we can't see them, it's all a bunch of ones and zeros. GCF. Ok, chavos. Entonces, como ven del video, bueno, una cosa importante, un comercial rápido, nada más, ustedes que están ahorita que en tercer semestre, ¿no? Están todos. Entonces, recomendación número 1, que eso es aparte de la materia. Espero que la mayoría, no sé cómo están ahorita las condiciones de cómo lo hagan, pero bueno, me imagino que la mayoría está estudiando de alguna forma inglés, ¿no? Y más en esta carrera. Entonces, les voy a dejar algún material o como ahorita tendrán que ver algún video en inglés y pues más o menos entenderle. La ventaja ahorita de bueno, pues es que es bastante visual, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, la idea es que ustedes, para esta carrera es un deber ser, ¿no? El que estudien, pues no digamos que ser expertos y casi el lenguaje nativo, ¿no? De inglés, pero sí que tengan cómo defenderse, cómo escucharlo más o menos, y medio hablarlo y sobre todo también leerlo, ¿no? Para esta carrera es muy importante leerlo y entenderlo, ¿ok? Entonces, bueno, otra vez se los puse en inglés, ya no les puse el subtítulo en español, pero bueno, veamos rápido más o menos lo que nos comenta el video, ¿no? Al fin y al cabo lo que nos está diciendo es lo que confirmamos, ¿no? Que en la computadora, nosotros en realidad trabajamos, por ejemplo, con un sistema numérico del 0 al 9, es decir, con 10 dígitos, ¿ok? Sin embargo, la computadora solamente trabaja con 2 dígitos. Es un sistema numérico nada más que cuenta del 0 al 1, 0 a 1, ¿ok? Entonces, por ejemplo, empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego viene el 1, 0 para decir que es el 10. Nosotros, si en el lenguaje binario empezamos 0, luego sigue el 1 y como ya acabé, empieza el 10, 1, 0. Luego 1, 1. Y como ya llené de nuevo 1, 1, va 1, 0, 0 y así voy llenando. Entonces nada más digamos que nada voy contando de la misma forma como si fuera nuestro sistema decimal de 10 dígitos, pero la diferencia es que es un sistema numérico que nada más cuenta con 2 dígitos. Y bueno, lo que nos comenta aquí que hablar de binario pues es simplemente eso, que tenemos 2 valores, que es 0 y 1 nada más, ¿no? ¿Sí? Y bueno, al fin y al cabo lo que nos comenta es que todo lo que estamos viendo en la computadora está formado nada más por eso, por ceros y unos. Sea lo que sea, sea el tamaño que sea, dentro de él solamente hay ceros y unos, ¿no? Desde un reporte, como dice aquí en PDF, hasta un video de alta densidad, resolución, perdón, que pese que es 1 giga, pero todo está dentro de codificado a través de unos y ceros, que es lo único que entiende en sí la computadora, ¿no? Okay. Pero bueno, a nivel físico, pues, ¿qué se refiere? El 1 y 0 es se refiere a 2 estados, un estado encendido y un estado apagado. Hablando ya de electrónica, ¿sí? Hablando de, pues funcionan con luz, ¿no? Las computadoras. Bueno, esa luz,
dentro de la computadora, cómo se representa ese 1 y 0 es a través de presencia de energía o ausencia de energía, de voltaje o no voltaje. Por eso hace la similitud aquí de tener un foco para cuando tenemos presencia de energía, ponemos el 1, ¿sí? Está prendido el foco, y cuando no, tenemos 0, ¿no? Que está apagado. Entonces, eléctricamente eso es lo que entiende la computadora como unos y ceros. ¿Ok? Eso es lo que nos permite entonces a la computadora procesar toda esa información más fácil, nada más teniendo esos dos estados, que sería mucho más complicado, ¿no? Como lo comenta, creo que queda por aquí. Si tuviéramos, no sé, 20 estados en vez de 1 y 0 nada más, ¿no? ¿Ok? Esos unos y ceros pues se transforman en todo lo que estamos viendo nosotros. Y luego aquí pregunta, ¿por qué las computadoras? Ah, bueno, lo que acabo de explicar, ¿no? Dice, ¿por qué las computadoras usan el sistema binario en vez del sistema decimal? Pues justamente lo que les comentaba, ¿no? Es mucho más difícil tratar de representar 10 estados, ¿sí? Que representar solamente 2 estados, ¿no? 1 y 0, ¿sí? Por eso para la computadora es más sencillo que estemos representando nada más en un sistema binario 0 y 1. Por eso es que, digamos, tenemos esto, ¿no? Y ya. ¿Dudas, chavos? ¿Alguna duda? Yo no. No, Perfecto. Entonces sigamos con la No, profe. presentación. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos que es un byte, ¿no? Que son 8 bits. ¿Ok? Ya vimos que es una celda de memoria, que es, si viéramos una caja grandota, dentro de esa caja grandota tenemos cajas más chiquitas, que es donde está la información en celdas de memoria. Y esas celdas de memoria depende del tamaño de capacidad de nuestra memoria y sobre todo del bus de datos de la computadora, ¿no? Sí, puede ser de 8 bits, 16, 32 o 64. Esa celda de memoria. ¿Ok? Ok. Cada una de estas cajas que está dentro de la caja grandota, que son las celdas de memoria, tiene una dirección, que es la dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, el procesador puede ir yendo desde la dirección 00000 hasta la dirección FFFFF, dependiendo de su capacidad de direccionamiento. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un procesador de 64 bits, se refiere a que puede direccionar 62 a las 64 celdas de memoria. ¿Sí? Eso es lo que puede direccionar. ¿Ok? Son la cantidad de direcciones de memoria que puede procesar, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, cada una de estas posiciones dentro de la memoria principal tiene una dirección. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, tráeme la dirección 0, que es la dirección en realidad 0000000. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos un bus de direcciones. Ese bus de direcciones, dependiendo del tamaño del bus, es la cantidad de direcciones que puedo acceder. ¿Ok? ¿Sí? Entre más grande es el bus, pues obviamente puedo tener más memoria que direccionar. Por eso, por ejemplo, hay sistemas operativos de 32 bits y de 64 bits, lo cual refieren que, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema operativo de 32 bits, no pueden meterle, si no me equivoco, más de 4 gigas de RAM, o más bien no va a poder usar más de 4 gigas de RAM la computadora, porque es lo máximo que puede direccionar. Al ustedes cambiar el sistema operativo a 64 bits y obviamente que la computadora tenga esa capacidad de direccionar 64 bits, es decir, 2 a la 64 número de direcciones, pues le permite que puedan ampliar más la RAM. ¿Sí? Entonces ya puedo poner 16, 64 gigas en RAM,
¿Por qué? Porque esos 64 bits del bus de direcciones me permite acceder a cada una de esas direcciones. ¿Ok? Pues aquí ya dentro de la memoria central es lo que vamos viendo. Aquí es donde vamos guardando cada una de las instrucciones que vamos a hacer de nuestros programas, se va guardando en cada una de estas celdas. ¿Ok? Cuando el programa inicia, perdón, la computadora inicia, se va a la dirección 00000 y empieza a ejecutar todo lo que venga ahí. Normalmente son instrucciones del sistema operativo. ¿Ok? Y de repente cuando ustedes ejecutan un programa, pues se va a una cierta dirección de memoria y empieza a ejecutar lo que ustedes pusieron en su programa. Todos los programas se cargan, por lo tanto, cuando ya se van a ejecutar, se cargan en esta memoria, en la memoria principal, es decir, en la RAM. ¿Ok? Bueno, la unidad central de procesamiento pues es prácticamente el CPU. ¿Qué es lo más importante del CPU? Bueno, pues es la velocidad a la que de alguna forma se va marcando el paso de ir leyendo cada una de las instrucciones. Como saben, el procesador, ustedes lo compran en base al número de hertz que manejan, ¿no? 5 GHz, 3 GHz, y luego tienen 3 CPUs trabajando en paralelo a 2 punto y tantos GHz. ¿A qué se refiere? Pues simplemente a la velocidad a la que puede estar leyendo ese número de instrucciones. Normalmente el procesador usa de 1 a 2 ciclos, es decir, hertz, para poder leer una instrucción en memoria. Leerla nada más. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un procesador que es 2.3 GHz, se refiere a que puede ejecutar 3 millones de operaciones por segundo por los ciclos. Aunque en realidad no sean las 3 millones, porque en realidad muchas de las operaciones que se hacen en la computadora requieren más de un ciclo para ejecutarse. ¿Okay? Pero bueno, te da una idea de lo que es, ¿no? Entonces, cuando ustedes compran un procesador y hablan sobre gigahertz, se refiere al número de instrucciones que puede estar ejecutando la computadora por segundo. ¿Ok? Entonces, mientras yo tenga un muy buen procesador y tenga mayor cantidad de RAM, pues obviamente por eso la computadora es muy buena, ¿no? ¿Sí? Porque puedo subir muchos programas en la RAM sin que se sature y el procesador puede ir en friega, ir leyendo todas esas instrucciones entre lo más rápido posible. Y obviamente si hablamos ya de procesadores que tienen más de un core, ¿no? Que se le llama un core, un procesador dentro de él, pues están procesando en paralelo muchas de esas instrucciones, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, al fin y al cabo, lo que todo esto, si nos fuéramos todavía más adentro, lo que vamos a ver nada más son compuertas lógicas, que ustedes ya las conocen, la AND, OR, XOR, NAND, NOR, etc. Bueno, esas compuertas lógicas están compuestas a su vez, aquí como pueden ver, por transistores, y cada uno de esos transistores es los que nos permiten hacer esas operaciones de unos y ceros. ¿Ok? Sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, están regularmente en la unidad de procesamiento y es un conjunto de todas estas operaciones. Si ustedes usaran como un microscopio no físico, sino de software, y vieran el microprocesador, lo único que verían es un montón de compuertas lógicas. ¿Ok? Porque si yo uno un cierto número de compuertas lógicas, puedo hacer algo que se llama un sumador, o un medio sumador, luego un sumador. Pero si ese sumador le agrego una línea más, a lo mejor puedo sumar y restar, y si le agrego otros componentes, a lo mejor ya puedo multiplicar y puedo dividir, ¿ok? Indicándole a lo mejor, ¿sabes qué? Si este cable tiene un 1, suma. Si este cable tiene un 0, resta. Y ese cable que me indica qué operación hacer es lo que ustedes conocen como el bus de control. ¿Ok? El procesador no es más que eso, son estas compuertas, un buen de compuertas lógicas unidas que nos permiten hacer todas esas operaciones. Aunque yo hable de muchas operaciones, en realidad los procesadores son solo unas cuantas operaciones las que hacen. Y el conjunto de esas operaciones puede hacer
operaciones más complejas. ¿Ok? Pero en sí, casi la mayoría, pues nada más estamos hablando de sumar y restar, por ejemplo. Porque con suma y resta yo puedo multiplicar, puedo dividir, puedo hacer el resto de las operaciones. Entonces los procesadores, cuando dices multiplica, lo que haces a lo mejor es sumar varias veces. Y lo que está dentro de su circuitería, lo único que hace es sumar a través de compuertas lógicas unos y ceros. Entonces, no sé si ustedes vieron en la arquitectura de computadoras cómo hacer, por ejemplo, un sumador, un medio sumador a través de compuertas lógicas. Si vieron eso, si ustedes unieran muchos sumadores, restadores, etcétera, etcétera, formarían lo que es al final un procesador. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un sumador. Esta circuitería me permite hacer operaciones en unos y ceros. Me permite ya sumar y restar, por ejemplo. Este ya es el sumador completo. Si yo le agrego por aquí a lo mejor una línea más y a lo mejor un poco más de circuitería, podría tener una tabla de verdad aquí que diría cuando esa línea de control sea 1, quiero que sumes, y cuando sea 0, quiero que restes. Y así voy formando mi procesador, con sumas, con restas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ese es el procesador, que como vimos, va trabajando a un ritmo de hertz, de ciclos. ¿Okay? ¿De dónde va trayendo la información? De la RAM. ¿Ok? Bueno. Estos videos los vimos el semestre pasado, entonces ahí les voy a dejar que los vean ustedes, ya con calma, ¿no? Acuérdense, algunos son de ahí que habla Bill Gates, de qué es una computadora, ahí vienen los datos binarios, la parte de los circuitos lógicos que vimos, etcétera, para que ustedes lo vean. Entonces les voy a encargar que los lean y la próxima semana van a ver por ahí en Classroom un cuestionario para que comprobemos que sí vieron esos videos. ¿Ok? Cómo funciona la RAM, cómo funciona el CPU, etc. Ok, entonces, ¿cómo va trabajando nuestro programa? Estas cosas que ven aquí, pues prácticamente es lo que se conoce como el bus. ¿Sí? En una computadora puede tener bus de datos, que es donde viaja la información, bus de control, ¿sí? Y bus de memoria. ¿Qué es cada uno? El bus de control, como les comentaba, es el que va como que orquestando a todo. Ya ven que les decía, bueno, por ejemplo, yo hago un circuito que cuando sea un 1, quiero que sume y cuando sea un 0, quiero que reste. A través de este cablecito que decide qué operación hacer, ya es un bus de control. Bueno, en la computadora el bus de control es más grande, ¿no? Puede ser de 8 o 16 cables, donde según lo que se vaya indicando en esos cables, en un código binario, tú vas a decir qué quieres hacer, ¿no? Ah, sabes que necesito traer información desde el teclado. O está trayendo información del teclado. Ahora quiero que lo muestres en pantalla. Ahora quiero que vayas a la RAM. Ahora quiero que vayas al disco duro. Todo eso es lo que controla o lo controlas a través del bus de control, de un código diciéndole qué es lo que quieres hacer para interactuar con los distintos elementos de la computadora. Luego tenemos el bus de datos, que es donde viaja la información. ¿Ok? Yo llevo la información de aquí para allá a través de ese bus, que ese bus puede ser de 16 cablecitos, de 32 cablecitos o hasta 64 cablecitos. ¿Ok? Y finalmente, el bus de direcciones, que es el que nos permite direccionar la RAM, la memoria principal, ¿no? Que ya vimos que cada uno tiene sus direcciones. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hacen un programa, pues primero lo tienen en su disco duro, ¿no? Lo codifican, el código fuente, y lo tienen ya ahí hecho. Cuando ustedes dicen que se corre el programa, se carga en la memoria principal, dentro de la unidad de procesamiento, y empieza a ejecutarse. Ya vimos cómo, ¿no? Leyendo instrucción por instrucción en la memoria principal. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chavos? ¿Alguna duda?
¿Por qué No, profe, todo bien. Ok, ¿por qué es importante que estemos viendo esto? Bueno, repasándolo, porque es lo que estamos haciendo. O sea, vamos a ver programación visual. ¿Qué vamos a hacer? Programas. Ujú. ¿Y qué son los programas? Pues son instrucciones que le dicen a la computadora qué hacer. Pero pues, ¿cómo se lo dicen? Ah, pues ya estamos viendo que esos programas se cargan en la memoria principal y a través del procesador, que da una cierta velocidad, se van leyendo las instrucciones. Ujú. Y con el bus de control, por ejemplo, vamos viendo si necesito ir a guardar el disco duro, si necesito usar la webcam, si necesito hacer tales cosas, ¿no? Entonces, así es como su programa que cargan en la memoria es como se ejecuta. ¿Ok? Bueno, conceptos importantes. Vámonos ahora a la parte de el software, ¿no? El software pues no es más que, como vimos, un conjunto de instrucciones, ¿ok? Sin embargo, hay distintos tipos de software, ¿ok? El principal que conocemos es el sistema operativo. El sistema operativo es, pues digamos que es una de las principales partes de la computadora, ya que gestiona todos los recursos de la computadora. Es un primer nivel que me permite yo ya no tenerme que preocupar si yo hago un programa, por ejemplo, que imprima, que se conecte a la red, que haga ciertas operaciones, ya no me tengo que ir hasta abajo, sino yo se lo digo al sistema operativo, oye, necesito imprimir y ya el sistema operativo es el que tiene toda esa programación para poder comunicarse con la impresora, por ejemplo. ¿Ok? Porque él se encarga de toda esa administración. Entonces, digamos que es un layer, una capa, ujú, que va abajo de nuestros programas, que nos facilita mucho el poder estar controlando las capacidades de la computadora. ¿Ok? Em, sistemas operativos, bueno, hablando de computadoras o también, por ejemplo, de teléfonos, pues ya vimos, ¿no? En teléfonos tenemos Android, acá tenemos Windows, tenemos Linux, ¿ok? Y es donde se cargan esas principales instrucciones para que la computadora pueda trabajar y después consiste en que los administre todos los recursos del sistema operativo. ¿Ok? Cuando ustedes encienden la computadora, todo el sistema operativo, digamos, está cargado en la RAM, ¿no? Y se va ejecutando ahí en la RAM. ¿Mm? Entonces, muchas veces por eso ya hay sistemas operativos que son tan pesados que ustedes no pueden a lo mejor ya instalarle más cosas, ¿no? Necesitan más RAM para poder cargar, porque gran parte se carga en la RAM del sistema operativo. Ok. Ahora sí, entonces, hablando de lenguajes de programación. ¿Cómo vamos a programar nosotros? ¿Cómo vamos a decirle a la computadora? ¿Cómo vamos a platicar con la computadora, no? Cuando hablamos de lenguajes de programación, nos estamos refiriendo a cómo yo puedo platicar con la computadora. Porque la computadora, ya como vimos, trabaja solamente con unos y ceros. ¿Ok? Entonces, para yo poder comunicarme con la computadora, necesito algo que se llama lenguaje de programación. Un lenguaje que yo medio entienda y que de alguna forma va a entender también la computadora. ¿Ok? Entonces, los programas, que son un conjunto de instrucciones, se escriben en un lenguaje de programación. ¿Ok? Los programadores, por lo tanto, son aquellas personas que escriben esos programas. ¿Ok? ¿Qué es importante? Cuando ustedes programan, cuando van a hacer un programa, regularmente es para solucionar un problema. ¿Ok? El hecho de programar no tiene, a veces, podemos decir que no tiene nada que ver con las computadoras, programar. Hacer un programa. Hacer un programa es simplemente ver cómo yo a través de cierto número de pasos puedo resolver un problema que tenga. Y eso no requiere forzosamente de la computadora. ¿Ok? Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Tengo el problema de cómo hacerme un café, ¿no? Por ejemplo. Ah, pues ¿cómo me hago un café? Pues tengo que primero buscar pues café, ¿no? Luego tengo que tener azúcar.
y tengo que tener un recipiente y agua. ¿Cuáles son los pasos que debo hacer para hacer un café? Ah, pues primero échale café a la taza, ¿no? Y agarran su taza, agarran la cuchara, le echan el café. Luego échale el azúcar, le echo el azúcar. Ok, perfecto. Luego paso número tal, calienta el agua. Luego vierte el agua en la taza. ¿Ok? Revuelve con la cuchara, con la cuchara. Y con eso resolví mi problema de cómo hacer un café. Y ya estoy programando. ¿Ok? La cuestión es si yo quisiera que un ente distinto a mí hiciera ese café. Escribo esas instrucciones y se las doy a alguien más para que las haga. ¿Ok? Si fuera otra persona, pues simplemente tenemos que anotar eso, ¿no? Sabes que si tú quieres hacer un café, estos son los pasos. Número 1, consigue estos elementos. Número 2, vierte cierta cantidad de café usando una cuchara dentro del recipiente o de la taza. Paso número 2, vierte o vacía una cucharada de azúcar. 2, vierte cierta cantidad de agua en un recipiente, ponlo a fuego en la estufa y caliéntalo por tanto tiempo. Luego viertes el líquido dentro de la taza, revuelve con una cuchara y se acaba. Entonces, si yo te doy esa hoja a ti, te la doy, y mira, así se debe de hacer un café, ya te estoy programando. Tú eres el hardware. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo te pongo ahí los elementos ahí enfrente, la taza y todo, y te digo, haz un café. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer ese código, esas instrucciones, las vas a ir leyendo y lo vas a ir haciendo, ¿no? Vas leyendo, mira, tengo una taza aquí. Luego tengo que hacer esto. Luego tengo que hacer esto. Vas. Termina el café. Solucionar el programa. ¿En qué lenguaje te lo di? Te lo di en lenguaje en español, por ejemplo. La cuestión ahora es que ya no quiero que lo haga una persona. La cuestión es, quiero que lo haga una computadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora, chavos? Le decimos a la computadora en un cierto lenguaje, que ya no es español, que haga el café. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que realmente tenemos que hacer nosotros para hacer un programa? Programar es resolver problemas. A veces yo diría que ni siquiera tiene que ver con algo tecnológico. Primero necesitamos lógica de resolución de problemas. Después de que ya sabemos cómo solucionar el problema, buscamos un lenguaje de programación para decirle a la computadora que lo haga y hacemos simplemente una traducción de la solución de nuestro problema en español a un lenguaje de programación. Por eso viene aquí este diagrama. Yo tengo un problema. ¿Qué es lo primero que les recomiendo que hagan? Pues que hagan un algoritmo, un pseudocódigo con la solución del problema. Que yo lo entienda, que tú lo entiendas, que se lo puedan compartir a todos sus compañeros y lo entiendan en español o a través de diagramas. ¿Ok? Cuando ustedes verifiquen que realmente ese número de instrucciones en español, en un pseudocódigo, da con la solución, ahora sí, ¿qué es lo que hago? Traducir cada una de esas instrucciones a un lenguaje de programación, ¿no? Aquí viene como escritura en C++, bueno, en nuestro caso en Java. Y creamos ya el algoritmo de lo que va a solucionar nuestro problema. Pero este es el paso fino donde ya divide y ya no importa realmente, digamos, el lenguaje. Yo puedo cambiarlo a C++, mi pseudocódigo lo puedo hacer en C++, de ahí lo puedo traducir mi pseudocódigo a Java, a Kotlin, a cualquier tipo de lenguaje. ¿Ok? Eso ya no es problema. Finalmente ya uso un IDE, un editor, con un editor, con un entorno, un programa para desarrollo, como puede ser Eclipse, como podría ser NetBeans, y ya codifico mi programa. ¿Qué se refiere con codificarlo? Bueno, pues la solución ahora ya en un lenguaje como podría ser Java, ya lo estoy poniendo en mi programa en un archivo. A eso se le conoce como código fuente.
¿Ok? Y ya el IDE me ayuda a llamar a lo que conocemos como compilador para traducirlo ahora sí a unos y ceros, a un lenguaje máquina, digámoslo así, para que ahora sí la computadora lo entienda en código máquina, como viene aquí, programa ejecutable. A lo que voy, chavos, es que todas las materias que tengan de programación en su vida tienen que ver con su pensamiento, no con el lenguaje. Me saca mucho de onda últimamente que piden, por ejemplo, ¿no? Que programador full stack y que programador que sepa esto y sepa lo otro y sepa aquello y quieren, pues, bueno, a lo que se van a afrontar ustedes es a que sepan miles de tecnologías y lenguajes. La realidad es una nada más. Si ustedes saben la lógica de cómo programar, lo de menos es, como viene aquí, el traducir su algoritmo y pseudocódigo a cualquier lenguaje. ¿Sí? Ustedes ahorita a lo mejor están aprendiendo Java, ¿no? Porque lo estamos usando como lenguaje de programación. Pero si ese mismo programa lo quieren hacer en Python, pues ¿qué tienen que hacer? Pues ir a un libro de Python, un tutorial de Python y ver simplemente las traducciones de las instrucciones principales, ¿no? Del if, del while, del for, etcétera, cómo se traducen de un lenguaje a otro, ¿no? Es como aprender un idioma rápido, chino, y aprender 20, 30 palabras rápido de chino. Eso es lo que es programar en otro lenguaje. Aprender 30 palabras más, ¿sí? No es lo mismo aprender chino como el lenguaje completo, te vas a tardar años. Aprender un chino, que te diga, aprende chino, pero nada más apréndete estas 30 palabras. Eso es aprender un lenguaje de programación nuevo. Aprende alemán, pero solamente apréndete estas 30 palabras. Entonces ahora cámbienle, en vez de decir que es alemán, pues es Python, y en vez de decir que es chino, es C o C Sharp o lo que sea. Esos son los lenguajes de programación, ¿no? Simplemente son una serie de instrucciones en un cierto lenguaje que alguien hizo, pero ustedes pueden elegir cualquier lenguaje para solucionar en sí sus problemas. Lo importante es que lo solucionen ustedes en pseudocódigo. Primero piensen y ya que tengan la solución, ahora sí hagan la traducción. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa nuevamente. Se vuelven a conectar para seguir.